Aplicaciones de la derivada, parte 1. Criterio de la primera derivada. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada. Primero, derivamos la función dada. Segundo, factorizamos e igualamos a 0. Tercero, despejamos x y obtenemos los valores críticos. Cuarto, los valores críticos determinan en el eje x dos o más intervalos. Quinto, observamos el signo de la derivada en cada intervalo y el cambio de signo de la misma al pasar por el valor crítico. Si la derivada cambia de más a menos, en dicho valor se presenta un máximo. Si cambia de menos a más, se presenta un mínimo, y si no cambia de signo, no hay ni máximo ni mínimo. Sexto, en la función dada, reemplazamos el valor de x por cada valor crítico, obteniendo así el respectivo valor de f de x. Funciones crecientes y decrecientes. Definición 1. La derivada de una curva en un punto dado es la pendiente de la tangente a la curva en dicho punto. Una función es decreciente en un intervalo y si la derivada de la curva es negativa en dicho intervalo. F de x es decreciente si f' de x es negativa donde x pertenece al intervalo y. Una función es creciente en un intervalo y si la derivada de la curva es positiva en dicho intervalo. F de x es creciente si f' de x es positiva, donde x pertenece al intervalo y. Definición 2. La derivada de una función f de x se define como f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Aplique esta definición para hallar la derivada de f de x igual a x a la 2. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de. Aquí cambiamos x por x más h y lo elevamos al cuadrado, menos f de x. F de x es x a la 2 sobre h. F' de x es igual, límite cuando h tiende a 0 de x a la 2 más 2x por h más h a la 2 menos x a la 2 sobre h. Cancelamos x a la 2 con menos x a la 2. F' de x igual límite cuando h tiende a 0. Aquí sacamos un factor común h de 2x más h y sobre h. Cancelamos h con h. Y nos queda f' de x igual al límite de 2x más h cuando h tiende a 0. F' de x igual 2x más h que reemplazamos por 0, queda 2x. Igualamos a 0 para averiguar el punto crítico. De donde x igual a 0, ese es el valor crítico de x. El punto x igual a 0 divide al eje x en dos intervalos que aquí consideramos abiertos. El primero de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a infinito. Como valores de prueba escogemos para el primer intervalo x igual a menos 2 y para el segundo x igual a 1. Nos interesa el signo de f' de x. Cambiamos en la primera derivada x por menos 2 y nos queda f' de menos 2 igual 2 por menos 2 menos 4, que es un valor negativo. Ahora cambiamos en la primera derivada x por 1 y nos queda f' de 1 igual 2 por 1, 2, que es un valor positivo.
Por lo tanto, f de x es decreciente en el primer intervalo porque allí la derivada es negativa y es creciente en el segundo porque allí la derivada es positiva. En x igual a 0 hay un mínimo porque la derivada cambia de menos a más en dicho punto. Y en esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Sea f de x igual a x a la 2, que corresponde aquí a la gráfica de color rojo. La derivada, obtuvimos f' de x igual a 2x. Y además dijimos que la pendiente de la tangente en el punto A, digamos en este caso, es menos 4. Entonces reemplacemos acá en la primera derivada x por la abscisa de A, que es menos 2, y nos queda f' de menos 2 igual 2 por menos 2 igual menos 4. Nos da exactamente lo mismo la primera derivada para x igual a menos 2 que la pendiente de la tangente en el punto A. Ahora miremos para el punto B. La tangente en el punto B. La pendiente es menos 2. La pendiente de la tangente es menos 2 en B. Ahora miremos, vamos a reemplazar en la primera derivada x por la abscisa de B, que es menos 1, y nos queda f' de menos 1 igual 2x. 2 por menos 1 menos 2 nos da exactamente lo mismo. La derivada en x igual a menos 1 que la pendiente de la tangente en B. Como esta derivada de los puntos a la izquierda de 0 es negativa, la función es decreciente para x en el intervalo de menos infinito a 0. Ahora miremos a este otro lado, f de x igual a x a la 2 y f' de x igual a 2x. Miremos la pendiente de la tangente en el punto C, 3.76. Ahora miremos la derivada para x igual a 1,88, que es la abscisa de C. Reemplazamos x en la primera derivada por 1,88 y obtenemos f' de 1,88 igual a 2 por x. 2 por 1,88 igual a 3,76, nos da exactamente lo mismo. La derivada en x igual a 1,88 que la pendiente en el punto C. Ahora miremos para el punto D. La pendiente de la tangente en el punto D es 2. Y miremos la derivada para x igual a 1, que es la abscisa de D. Reemplazamos en la primera derivada de x por 1 y obtenemos f' de 1 igual 2x. 2 por 1 igual 2. Nos da lo mismo la primera derivada en x igual a 1 que la pendiente de la tangente en el punto D. Estas dos pendientes son positivas, lo mismo daría para cualquier otro punto al lado derecho de x igual a 0, entonces la función es creciente porque la primera derivada es positiva en el intervalo de x entre 0 e infinito. En el punto 0, 0 hay un mínimo, puesto que la derivada cambia de menos a más. Aplicando el criterio de la primera derivada, hallar los máximos y mínimos de f de x igual x a la 2 más 2x menos 3. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de x a la 2 es 2x, más la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 es 0, que no se escribe. Sacamos factor común y obtenemos f' de x igual 2, factor común de x más 1. Igualamos la primera derivada a 0. 2 que multiplica x más 1 igual a 0. De donde x más 1 igual a 0, despejamos x, obtenemos x igual a menos 1 como punto crítico. El punto x igual a menos 1 divide al eje x en dos intervalos, ambos abiertos.
El primero va de menos infinito a menos 1 y el segundo de menos 1 a infinito. Como valores de prueba para el primer intervalo escogemos x igual a menos 2 y para el segundo x igual a 0. Nos interesa básicamente el signo de f' de x. Reemplazamos en primer lugar en la primera derivada x por menos 2 y obtenemos f' de menos 2 igual 2 por menos 2, menos 4 y más 2, menos 2, es un valor menor que 0. En segundo lugar, reemplazamos x por 0 en la primera derivada y obtenemos f' de 0 igual 2 por 0, 0, más 2 es 2, que es un valor mayor que 0. Entonces f de x es decreciente en el primer intervalo porque allí la derivada es negativa y es creciente en el segundo porque allí la derivada es positiva. En x igual a menos 1, la derivada cambia de menos a más. Mirad la tabla, cambia de menos a más. Por lo tanto, en x igual a menos 1 se presenta un mínimo cuyo valor es. Reemplazamos en la función original x por menos 1 y obtenemos f de menos 1 igual x a la 2 menos 1 a la 2 más 2x más 2 por menos 1 y menos 3. Igual, efectuamos operaciones, menos 1 a la 2 es más 1, más 2 por menos 1 es menos 2, y más 1 menos 1, y menos 3 es menos 4. Conclusión, en el punto A de coordenadas menos 1, menos 4 se presenta un mínimo. Miremos la gráfica. Para valores de x menores que menos 1, la derivada, que es la azul, es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función es decreciente. Para valores de x mayores que menos 1, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función es creciente. En el punto x igual a menos 1 hay un mínimo, puesto que la derivada cambia de menos a más, y ese mínimo tiene por coordenadas menos 1, menos 4. Máximos y mínimos de f de x igual a 3 más 2x menos x a la 2. Al derivar obtenemos f' de x igual, la derivada de 3 es 0, que no se escribe, más la derivada de 2x es 2, menos la derivada de x2 es 2x. Sacamos factor común, 2 factor común de 1 menos x. Al igualar a 0, entonces hacemos 1 menos x igual a 0, de donde x es igual a 1. Ese es el valor crítico. El valor crítico x igual a 1 divide al eje x en dos intervalos, ambos abiertos. El primero va de menos infinito a 1 y el segundo de 1 a infinito. Como valor de prueba escogemos x igual a 0 en el primero y x igual a 2 en el segundo. Nos interesa el signo de f' de x. Reemplazamos en la primera derivada x por 0 y obtenemos f' de 0 igual 2 menos 2 por 0, 0, 2 menos 0 es 2, que es un valor positivo. Ahora reemplazamos en la primera derivada x por 2 y obtenemos f' de 2 igual 2 menos 2 por 2, 4, y 2 menos 4 es menos 2, que es un valor negativo. Por lo tanto, la función f de x es creciente en el primer intervalo porque allí la derivada es positiva, decreciente en el segundo porque allí la derivada es negativa. En x igual a 1, la derivada cambia de más a menos, cuyo valor es, cambiamos en la función original x por 1 y nos queda f de 1 igual 3 es 3, más 2 por x, más 2 por 1. Menos, es este menos, x lo cambiamos por 1 y lo elevamos al cuadrado, igual 3 es 3, más 2 por 1, que es 2, y 1 al cuadrado con este signo menos que le antecede, que es menos 1. 3 más 2, 5, menos 1, 4. Conclusión, en el punto A de coordenadas 1, 4 se presenta un máximo.
Veamos la gráfica. Para valores de x menores que 1, la derivada es positiva porque queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x mayores que 1, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Entonces en x igual a 1 hay un máximo porque la derivada cambia de más a menos. Y ese punto máximo es de coordenadas 1, 4. Máximos y mínimos de f de x igual x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 8. Al derivar obtenemos f' de x igual la derivada de x3. Este 3 baja de coeficiente y este exponente disminuye en 1 quedando en 2. Por lo tanto, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Menos es menos. Este 2 viene a multiplicar al 6 y queda 12. Y al disminuir este exponente en 1 queda 1. Es decir, la derivada de menos 6x2 es menos 12x. Más la derivada de 9x es su coeficiente que es 9 y la derivada de menos 8 es 0 que no se escribe. Sacamos factor común, f' de x igual factor común 3. En este paréntesis colocamos lo siguiente. 3x2 entre 3 nos da x2, menos entre más da menos, 12x entre 3 da 4x, más entre más da más, 9 entre 3 da 3, igualamos a 0. Al igualar cada factor a 0, concluimos 3 no puede ser 0, porque 3 es diferente de 0, entonces la única alternativa es que esta expresión dentro del paréntesis sea 0, x a la 2 menos 4x más 3 igual a 0. Factorizamos este trinomio en el producto de dos binomios, de tal suerte que estos términos, al sumarlos, nos dé el coeficiente de x y al multiplicarlos nos dé el término independiente. Veamos, menos 1 y menos 3 da menos 4. Menos por menos da más, 1 por 3, 3. Igualamos cada factor a 0. Del primer factor, x menos 1 igualado a 0, despejamos x igual a 1. Y del segundo factor, x menos 3 igual a 0, despejamos x igual a 3. Los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 3. Veamos la siguiente tabla. Los puntos críticos 1 y 3 nos dividen al eje x en tres intervalos, todos abiertos. El primero de menos infinito a 1, el segundo entre 1 y 3, el tercero de 3 a infinito. Valores de prueba: para el primer intervalo x igual a 0, para el segundo x igual a 2 y para el tercero x igual a 4. Nos interesa el signo de f' de x. En el primer intervalo cambiamos en la derivada x por 0 y obtenemos f' de 0 igual 3 por 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, menos 12 por 0, 0, 0 menos 0, 0 y más 9, es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Ahora cambiamos para el segundo intervalo en la derivada x por 2 y obtenemos f' de 2 igual 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 12 por 2, 24, 12 menos 24 menos 12 y más 9 menos 3, que es un valor negativo, es decir, menor que 0. Y para el tercer intervalo cambiamos en la primera derivada x por 4 y obtenemos f' de 4 igual 4 al cuadrado, 16 por 3, 48, menos 12 por 4, 48, 48 menos 48, 0, más 9, queda más 9, es un valor positivo, es decir, mayor que 0. F de x es creciente en el primer intervalo porque allí la derivada es positiva. Es decreciente en el segundo porque allí la derivada es negativa. Y es creciente en el tercero porque allí la derivada es positiva. Veamos los valores de la función para los valores críticos. Reemplazamos en primer lugar x igual a 1 en la función original y obtenemos f de 1 igual x a la 3, 1 a la 3, menos
6 por x a la 2, 6 por 1 a la 2, más 9 por 1, más 9 por 1, menos 8. Igual, hacemos operaciones. 1 a la 3 es 1, más 9 por 1, 9, y 1, 10. 1 al cuadrado es 1, por menos 6, menos 6. Y menos 8, menos 14, 10. Y menos 14, menos 4. Ahora hallemos el valor de f de 3. Cambiamos x por 3 y queda f de 3 igual. X a la 3, cambiamos x por 3, queda 3 a la 3, menos 6 por x a la 2, 6 por 3 a la 2, más 9x, 9 por 3 y menos 8. Efectuamos operaciones. 3 a la 3 es 27, más 9 por 3, 27, 54. Menos 3 al cuadrado, 9 por 6, 54. 54 y menos 54, 0. Nos queda por lo tanto menos 8. En el punto 1 menos 4 hay un máximo porque la derivada cambia de más, mire la tabla, a menos. En 3 menos 8 hay un mínimo porque la derivada cambia, mire la tabla, de menos a más. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color verde corresponde a la derivada f' de x igual 3x a la 2 menos 12x más 9. La gráfica de color azul corresponde a la función f de x igual x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 8. Los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 3. Para valores de x menores que 1, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre 1 y 3, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. Y en ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x mayores que 3, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. En el punto x igual a 1 hay un máximo porque la derivada cambia de más a menos. Y ese punto está ubicado en el punto A de coordenadas 1, menos 4. En el punto x igual a 3 hay un mínimo porque la derivada cambia de menos a más y ese punto está ubicado, ese mínimo, en 3 menos 8. Máximos y mínimos de f de x igual x a la 1/3 más 1. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual la derivada de x a la 1/3. Este 1/3 baja acá de coeficiente y el exponente 1/3 se disminuye en 1, quedando 1/3 menos 3/3 y 1/3 menos 3/3 es menos 2/3. Por lo tanto, la derivada de x a la 1/3 queda como 1/3 de x a la menos 2/3, más la derivada de 1 que es 0, que nos escribe igual. Este exponente negativo se coloca en el denominador como positivo, quedando igual a 1 sobre 3x a la 2/3. Este exponente fraccionario se coloca como un radical, donde el denominador, que en este caso es 3, queda como índice del radical, y el numerador, que en este caso es 2, queda como exponente de la cantidad subradical. Por lo tanto, f' de x queda igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 2. Cuando x tiende a 0, por estar en el denominador, f' de x tiende a infinito. La derivada no está definida. Punto crítico x igual a 0. El punto crítico x igual a 0 divide al eje x en dos intervalos que aquí consideramos a ambos abiertos. El primero de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a infinito. Como valores de prueba, consideramos para el primer intervalo x igual a menos 1 y para el segundo intervalo x igual a 1. Nos interesa el signo de f' de x.
Veamos acá. Cuando reemplazamos en la primera derivada x por menos 1 al elevar al cuadrado nos da más 1. Y cuando reemplacemos por 1, 1 al cuadrado también nos da 1. En ambos casos, x al cuadrado nos da 1. Por lo tanto, la raíz cúbica de 1 es 1 y al multiplicar por 3 es 3. El denominador queda como 3 y la fracción queda convertida en un tercio. Un tercio es una cantidad mayor que 0 en ambos casos. Por lo tanto, f de x es creciente en el primero y en el segundo intervalo porque en ambos casos la derivada es positiva. La función es creciente en el intervalo abierto de menos infinito a infinito, por lo tanto no hay ni máximo ni mínimo. X igual a 0 es un punto de inflexión. En aplicaciones de la derivada parte 7 se tratará este tema mediante el criterio de la segunda derivada. Miremos la gráfica. Para valores de x menores que 0, la derivada es positiva porque queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x mayores que 0, la derivada también es positiva porque queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función sigue siendo creciente. Entonces, la función es creciente para el intervalo abierto de menos infinito a más infinito. Si este video les ha sido de utilidad, les agradezco me colaboren con un me gusta y que se suscriban a mi canal. Quedo muy agradecido por su atención y hasta una próxima oportunidad.